querido Miguel, punto. Te escribo esta carta y luego mañana tú cierras la carta y luego lees mañana, ¿verdad? Tú lees toda la carta porque tú quieres saber qué es lo que está pasando, qué está aconteciendo. Bueno, esto es una epístola, una carta que Pablo le envía a los tesalonicenses. Ahora, esta carta viene como respuesta o inquietud, o a la inquietud que tiene Pablo por esta iglesia. De manera que ya hemos visto los primeros 3 capítulos de esta carta, o los primeros 2 capítulos, perdón. Y ahora estamos en el 3er capítulo donde Pablo está tratando de defender o defenderse de acusaciones que algunos están trayendo. Acusaciones que están trayendo a la iglesia de Tesalonicenses y que están acusando a Pablo, a Timoteo y a Silas de que simplemente ellos estaban buscando su beneficio, de que ellos no estaban pensando en ellos, sino en los tesalonicenses, sino que estaban buscando el beneficio personal, tanto Pablo como Timoteo como Silas. De manera que la última parte del capítulo 2 y el capítulo 3 es parte de la respuesta o de la defensa que Pablo va a hacer con respecto a esta acusación. Enemigos de la cruz se levantaron frente a la iglesia y dijeron: ¿saben qué? Esa gente se fue porque ustedes no consiguieron en ustedes lo que querían. Esa gente no los ama, simplemente quiere su dinero. Por eso él escribe en el capítulo 2, y voy a leer lo que leímos la semana pasada y estudiamos la semana pasada, pero el versículo 17 dice, Pablo, hablando en su defensa, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, y Pablo está diciendo, ahí hay una intención del corazón. Mi corazón está con ustedes, no es como ellos dicen. Por tanto más procuramos con muchos deseos ver vuestro rostro. Pablo procuraba ver el rostro de sus hermanos, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra corona, o esperanza, o gozo en el que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida o en su venida? Bueno, Pablo está diciéndole, ¿sabe qué? Ustedes son la razón por la cual estoy preocupado. Yo los amo tanto que ahora hay una necesidad en mí. Y lo que hablamos la semana pasada era el amor genuino hacia la iglesia. Y nosotros vimos como Pablo nos enseñó en ese pasaje que realmente hay un amor en el cristiano por la familia de Dios. Pero si tú eres creyente, tú debes entender no solamente que ese amor se limita a simplemente pensar. Pablo pensaba, yo estoy separado de ustedes de vista, pero no de corazón, mi pensamiento está ahí con ustedes. Yo he intentado ir a vosotros muchas veces, no una vez. Y luego Pablo dice, ustedes son la razón por lo cual yo peleo tanto. Pero no termina ahí. El amor genuino, hermano, va mucho más allá de un solo sentimiento y pensar. Te lleva a la acción. El amor cristiano te debe empujar a hacer lo imposible. Pablo lo intentó muchas veces y tenía como frente, y hablamos de que Satanás hizo trincheras, ¿verdad? Obstáculos para que él no llegara. Y Pablo dijo, podría decir, ¿sabes qué? Lo amo tanto, pero me es imposible. Pero Pablo pensó en otra manera. Pablo pensó en otra manera de poder llegar. Ya no puedo ir yo, voy a mandar a Timoteo. Si tú eres creyente y miembro de esta iglesia, nosotros debemos hacer un examen interno. Usted debe hacer introspección de sí mismo y mirar hacia adentro para ver si nosotros estamos amando a la iglesia genuinamente. Si tú eres creyente, el amor ágape ya está en ti. La manera de amar que tiene Pablo y que tiene Cristo ya tú la tienes. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor. Y esa palabra amor es el mismo amor ágape que se habla o que habla de un amor incondicional. De manera que si tú eres cristiano, el Espíritu Santo mora en ti, por lo cual, o por lo tanto, tú debes amar. Incluso, hermano, nosotros no solamente tenemos el amor dentro de nosotros, sino que el Señor ha hecho un trabajo previo con nosotros.
Él nos ha purificado con la única razón, o con la razón, no única, pero con la razón de que nosotros pudiésemos amar genuinamente. No es que Él te dio el amor y ahora tú te las arreglas, no, sino que Él nos dio el amor y ahora Él nos está purificando con el poder del Espíritu Santo para nosotros amar a otros. Y eso es evidencia en el cristiano. ¿Dónde está eso en la palabra, pastor? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. El apóstol Pedro le dice a la iglesia que está siendo atribulada, le dice que Dios hizo una obra en ellos. Mira lo que dice: habiendo purificado vuestras almas. 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la Biblia, mediante el Espíritu. ¿Para qué fue Pedro? ¿Para qué fue que me ha purificado? Para el amor fraternal no fingido. Tú y yo fuimos purificados para mostrar un amor fraternal, es decir, un amor a mi hermano, no fingido. Y luego dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahora Dios nos ha dado el amor, nos ha purificado, y ahora lo que yo debo hacer es poner en acción eso que ya Él me ha dado. No fingir que yo amo a mi hermano, sino verdaderamente amar a mi hermano. Y la palabra extrañable ya lo hemos hablado en los miércoles, pero esa palabra implica, es como una elástica. Entrañable significa estirar. Y el amor es ese don, pero ese fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros debemos practicar. Y funciona de la manera como funciona una elástica. Si tú quieres que la elástica pierda su fuerza, su resistencia, empiezas a estirarla. Y de pronto esa elástica va a perder la resistencia que tiene. Nosotros no vamos naturalmente. A nosotros se nos dio el amor de Dios. Y ahora, en la práctica de yo amar a mi hermano genuinamente, entrañablemente, dice el apóstol, estiradamente, ese amor crecerá, se mostrará como realmente debe ser, un amor puro. Hermano, tú fuiste, si tú eres creyente, capacitado por el Espíritu Santo para amar de esa manera. ¿Cómo luce este amor? Bueno, el amor genuino se preocupa por el bienestar de sus hermanos. Y parece algo trillado o algo muy evidente. Bueno, se preocupa, sí. ¿Cómo luce la preocupación en una persona que verdaderamente ama? Bueno, yo te voy a decir cómo no luce ese amor. Ese amor no luce de esta manera. Mi hermano está en necesidad, o yo no sé nada de mi hermano, y yo simplemente digo: bueno, algo estará pasando por él. Y ya, y me olvido de eso. Eso no es amor no fingido, es un amor fingido. El amor no luce de esta manera. Mi hermano está en una necesidad, yo sé que está en necesidad, está pasando por aflicción, y simplemente digo: ¿sabe qué? Que Dios lo ayude. Y luego, cuando me entero que el hermano ha atravesado la dificultad, me acerco y digo: wow, qué tremendo, ¿verdad? Bueno, yo le pedí a Dios por ti. Seguro. Eso es un amor fingido. Pero un amor genuino, Pablo nos va a decir que es un amor que se preocupa al punto de un dolor profundo. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo cual, ya sé que están en un momento de dificultad. Hay gente alrededor de ustedes, malos, enemigos de la cruz, lobos rapaces, leones que están tratando de devorarlos. Y le están diciendo un montón de cosas. Y yo sé que están pasando por tribulación. Y luego Pablo dice: por lo cual, por lo cual conecta lo que estaba diciendo anteriormente. Porque yo sé que eso es así, porque yo entiendo las situaciones que están atravesando o que pueden estar atravesando. Dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más. Interesante palabra. No pudiendo soportarlo más. Pablo no podía soportar la incertidumbre
de saber que sus hermanos se sentían atribulados o estaban pasando por tribulación y él no sabía nada. Él sentía un dolor intenso, real, no fingido. Pablo tenía problemas. En la situación en la cual estaba Pablo, era una para él ensimismarse en él mismo, pensar en él mismo, ver hacia adentro y ver sus problemas como lo más grande que pueda pasar. Pero él, en vez de ver hacia adentro, él ve a sus hermanos. Como yo sé que él tenía problemas, el versículo 7 lo deja saber, dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, Pablo tiene necesidad y aflicción, él estaba diciendo: yo estoy en aflicción, yo estoy preocupado por ustedes, y la preocupación es más grande que la aflicción que yo estoy atravesando. Su bienestar no es algo secundario. Su bienestar para Pablo, dice él, en medio de la necesidad que está viviendo, para mí es primario. No era un dolor pasajero, era importante para él. Era un dolor insoportable, dice él. ¿Usted alguna vez ha tenido, bueno, yo creo que sí, la mayoría aquí hemos tenido dolor de muela? ¡Wow! ¡Qué dolorcito ese! Y da en la noche. Todos yo creo que hemos experimentado un dolor de muela. Y qué difícil es el dolor de muela. Tanto que tú no puedes, en lo particular, yo no me puedo quedar quieto, ¿sabes? Yo me tengo que levantar de la cama y tú me ves toda la noche caminando. Yo puedo, si no tengo pastillas, no tengo algo para el dolor, tú me ves caminando toda la noche, como que gastando mi energía. Porque siento que si me quedo sentado, se me va a explotar la cabeza. Yo no puedo soportarlo. Yo no puedo sentarme y decir: pero tómate algo, siéntate, cálmate. Okay. Y en minutos, en segundos, me tengo que parar. No lo soporto. Me tengo que mover. Pablo dice: el dolor que yo siento por estos hermanos, por la preocupación de no saber de ellos, no lo puedo soportar. Tanto que aunque a usted no le guste ir al odontólogo, al otro día de la mañana usted se va para el odontólogo. Hermano, este amor es mucho más que un simple deseo de compartir social con el hermano. No es un simplemente: oh, pues sí, lo extraño, porque siempre el hermano es buena gente y echa chistes y es buena gente. No es algo social, no es algo que simplemente es algo social. Es algo social, pero no es lo primario. No, para Pablo no es el: oye, lo extraño. No es eso. Pablo estaba preocupado por el bienestar espiritual de ellos, que es mucho más importante. Pablo sale de Tesalónica cuando un grupo se levantó, este mismo grupo que le trajo a la iglesia de Tesalónica pues todo este problema, todas estas mentiras, y Pablo tiene que salir forzadamente. Dice él que me arrancaron, me siento como un huérfano de hijo o un hijo cuando le arrancan a su padre. Estoy huérfano, estoy por allá, me arrancaron, yo no quería irme, pero me tuve que salir. Y luego, estando en ese lugar, Pablo no estaba quieto, él no se quedó ahí pensando: bueno, ¿qué está pasando los hermanos? No, él siguió haciendo la obra del Señor. Y luego se fue de Tesalónica, él se fue a Berea. Y en Berea siguió predicando la palabra de Dios. Y dice la Biblia que, estando en Berea, fue obligado a salir nuevamente. Esta vez lo llevaron por vía al mar y llegó hasta Atenas. El Pablo está pensando en su cabeza la iglesia de Tesalónica, pero luego el Señor permite que lo saquen de allí y él se va a Berea y entra a predicar la palabra. Tiene bastantes problemas, sale de ahí forzadamente una vez más y se va a Atenas. Cuando llega a Atenas, él llama a Timoteo y a Silas, le dice: venga, esto todo lo estoy sacando, o está ahí, usted puede leer Hechos capítulo 17, puede leer la historia completa, pero yo voy a agilizarle las lecturas, pero usted puede leer más con detalle.
Él llega a Atenas, luego le envía un recado para que Timoteo y Silas se vengan a donde está él, se encuentren con él. Llegan a Atenas, se encuentran allí, están conversando. Pablo, en medio de lo que él está viviendo, Atenas fue el lugar donde Pablo fue burlado. Pablo en Atenas no fue creído. En Atenas él llegó y la gente dijo, sí, después hablamos de eso. Y Pablo se sintió tan mal que fue en Atenas donde él dice, ¿sabe qué? Sacudo mis pies y ahora me voy para los gentiles. Ya no voy más para los judíos. Estos judíos están perdidos. Y es de Atenas que él parte a Corintio. De manera que él está en Atenas ahora sufriendo por lo que está viviendo alrededor de lo que estas personas están haciendo. Y usted pudiera pensar, Pablo estaba físicamente mal, estaba emocionalmente mal y espiritualmente golpeado. Su gente no estaba con él. Sus compañeros estaban con él y Pablo hace algo. Pablo no piensa que dice, Pablo puede pensar, quédese conmigo porque necesito de su ayuda, necesito de su consuelo, necesito estar con ustedes y poder aliviar mi dolor y mi queja. Porque Pablo era un ser humano como tú y como yo, que nos sentimos cuando vamos a otro lugar y quizás no nos tratan como debíamos tratarnos, y wow, yo estoy dando todo y mira cómo me tratan. Y Pablo posiblemente estaba experimentando eso en Atenas. De manera que él podía decir, ¿sabe qué? Quédense conmigo, fortalezcan mis manos, vamos a seguir peleando, pero él no hace eso. Él está pensando, en medio de esa tribulación, no en él está pensando en sus hermanos. ¿Y cómo lo expresa Pablo? Llama a Timoteo, versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmar y exhortar respecto a vuestra fe. Pablo decide entonces quedarse solo. Yo no sé cuántos de ustedes, en medio de una dificultad terrible, emocional, física, espiritual, usted puede decir, yo decido estar solo porque hay otra necesidad allá. Lo que normalmente nosotros como seres humanos pensamos es, necesito que estén aquí, necesito que los hermanos estén conmigo, necesito que ese familiar esté conmigo, porque me siento solo y necesito que ellos estén aquí. Pero Pablo no lo hace así. Pablo piensa, ¿qué es mi corona? Dijo Pablo en ese momento, ustedes. ¿Qué es mi gloria? Ustedes. O sea, yo no vivo, dice Pablo. La razón por la cual Pablo peleaba era por el fruto de lo que él ya estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo. Él predicaba el Evangelio y ese fruto estaba creciendo. De manera que Pablo estaba pendiente de que esa semilla no se perdiera. Pablo entiende muy bien que Dios es soberano y que Dios tiene todo bajo control. Recuerden, Pablo es el que escribe más sobre la soberanía de Dios. Y la soberanía dice que Dios hace como Él quiere y no hay nadie que le diga cómo hace. Que Él tiene completo dominio y control de cada situación. De manera que nosotros no debemos angustiarnos. Pero de la misma manera, Pablo se angustia y uno piensa, bueno, Pablo, ¿por qué te angustias si tú sabes que Dios es soberano y que Dios, pues, Él va a cuidar de ellos? Recuerda, Dios los ama más que tú. Así que Pablo podía cruzarse de brazos y listo. No, Pablo confiaba en Dios y eso está claro. Sin embargo, él hizo lo que debía hacer. Él agotó los recursos que tenía. Él fue impedido muchas veces, pero dijo, ¿sabes qué? Tengo otro recurso. Pero Pablo, te vas a quedar solo y estás mal. No me importa. Yo voy a mandar a Timoteo. Lo cual hablaba del amor de Pablo para con esas personas. Pero recuerden, para Pablo tampoco era fácil desprenderse de Timoteo, porque Timoteo era su hijo amado en la fe. A lo cual lo va a mandar a una situación difícil, porque no sabía que se iba a encontrar. Timoteo podía encontrar allá adentro a personas hostiles, las cuales sacaron a Pablo a la fuerza. Pero también podía encontrar una iglesia vuelta loca, una iglesia que no iba a reconocer a Timoteo y que podría más bien arremeter contra Timoteo
acusación. Hay una acusación en contra de esta gente. Y no había WhatsApp para mandar fotos, videos. No. Timoteo, anda a ver qué es lo que pasa con esos hermanos. De manera que Pablo ahora se desprende de Timoteo, queda solo, pero al mismo tiempo Timoteo obedece y va a una misión que pudiéramos decir que es suicida. Pablo no se queda de brazos cruzados, él agota los recursos. Agustín de Hipona dijo una frase que me llamó mucho la atención. Nosotros debiéramos orar como que todo dependiera de Dios. Atención con eso. Nosotros debiéramos orar como que todo dependiera de Dios, pero que debiéramos trabajar como que todo dependiera de nosotros. Tú y yo debemos depender de Dios, confiar plenamente en Dios, pero al mismo tiempo eso no me dice que me deba quedar con los brazos cruzados. Al mismo tiempo me impulsa o me lleva a hacer todo lo que está a mi alcance para hacer aquello que Dios me mandó a hacer. Tú debes orar dependiendo de Dios, pero debes trabajar como si todo dependiera de ti. Esto es lo que se ve en la vida de estos misioneros. Pablo trabajó arduamente, confió en el Señor, pero al mismo tiempo envió a Timoteo. La idea de Timoteo, de Pablo, era que ciertamente él pudiera confirmar la fe de estos hermanos. Hermano, el amor genuino por la iglesia es uno que muestra evidencia de amor. Tú no me puedes decir, o puedes decirlo, pero te estás engañando a ti mismo, que me amas como hermano en la fe cuando tú no te preocupas por mí. Y una vez más, no estoy hablando de mí, estoy hablando, ¿verdad?, de nosotros. Cuando tú no te preocupas por tu hermano, tú puedes decirte de la boca para afuera que lo amas. Y así hablaban los fariseos. El Señor ha puesto en nosotros un amor genuino. Tú debes practicarlo. Pablo nos enseña cómo lo practicó él. ¿Cómo lo practicó Pablo? Simplemente hizo todo lo que estaba no solamente a su alcance, fuera de su alcance. Timoteo, ¿tú crees que puedes ir allá? Incluso en detrimento de la situación o de él mismo. La situación en la que estaba viviendo, él necesitaba, pero prioritariamente necesito por ella. Hermano, esa frase, no pudiendo soportarlo más, es una que debe quedar grabada en nuestra cabeza cuando pensemos en nuestro hermano. Pablo lo dice 2 veces, en el capítulo 5 también dice, no, por lo tanto, no pudiendo soportarlo más. Era algo intenso, no era algo sencillo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, mira cómo el apóstol Juan nos dice que debe ser. En esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Cristo, puso su vida por nosotros. Como yo conozco que Cristo me amó, es que Él puso su vida por nosotros. Mira lo que nos toca a nosotros. Un tipo, tú y yo ahora. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Wow. Este versículo yo lo había leído muchas veces, pero en el contexto en el cual estoy leyendo, dice mucho, hermano. Hermano, es dar la vida. El amor, ágape, te lleva a dar la vida por tu hermano. Eso es lo que nosotros aprendimos de Cristo. Y Cristo nos dice, eso también debes hacerlo tú. Ah, pero es que tú eres Dios y tú eres mi discípulo. ¿Te sacrificas por tu hermano? Cristo sacrificó su vida. ¿Tú crees que no lo tendrás que hacer? Llegará el momento, hermano, que si tú no lo haces y tú eres de Dios, Él te pondrá en esa circunstancia. Hasta ahora quizás no lo ha hecho, pero no tienes que esperar que eso llegue. Es algo que está en ti, que debes hacer. Y Juan, el mismo apóstol Juan, pero ahora en el libro de Juan 13:16 dice,
De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. En otras palabras, Cristo está diciendo, ve, yo soy el que los envió a ustedes, yo soy el Señor. Y yo no soy mayor que ustedes. ¿En qué sentido? En el hecho de los padecimientos y el ejemplo que yo les he dado, ustedes también lo tienen que vivir. Necesario vivir, hermanos queridos, con intensidad, amando preocupadamente, haciendo sacrificios por nuestros hermanos. Es parte de tu responsabilidad cuidar de tu hermano, de tus hermanos. No, eso le corresponde al pastor, los líderes, los diáconos. No, hermano. La Biblia dice, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros. No estoy hablando del pastor, del líder, vosotros, hermanos, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Debemos cuidarnos mutuamente. Somos una familia, y como familia nosotros debemos mostrar ese amor. Ahora, Pablo fue enviado para una razón realmente, pero que se dividen en dos mandatos. Número uno, para confirmar la fe. De lo que Pablo estaba pendiente era, ¿todavía creen? Es que yo salí rápido de ahí. Yo no sé si todavía creen en Cristo, si lo que les dije valió, si le falta un poquito más. Estoy preocupado. Timoteo, ve y confirma la fe. Versículo 2 dice que él fue enviado para confirmar y exhortaros respecto a vuestra fe. La palabra confirmar significa apoyar. Apoyar como se apoya una columna cuando se está haciendo un edificio, apoyar la columna, o apuntalar, como cuando aquí nosotros cuando vamos a construir una placa se acostumbra a pegar los tabelones, poner la doble T y luego se pone una tabla y a esa tabla se le ponen puntales. Apuntalar, aguantar eso allí para que cuando se vierta el cemento, la pega, todo eso se mantenga en el mismo lugar, de manera que cuando seque puedas quitar los puntales y permanezca firme. Si tú lo haces sin esos apuntalados, si no le pones esos puntales, corres el riesgo de que esa columna se venga abajo, quiebre, doble, no tenga la resistencia que necesita. Bueno, Pablo le dice en esos términos a Timoteo: Timoteo, sé un puntal para esa gente. Yo necesito que tú afirmes, necesito que tú, con toda la intención y lo que has aprendido, Timoteo, aguanta todo lo que tienes que aguantar, pero sostén a estos hermanos. Los enemigos del Evangelio están allí para destruirte. Ellos se van a montar encima de la columna para hacer caer lo que ya Dios está edificando. Hermano querido, tu labor, mi labor es ser puntales para otros, así como otros son puntales para nosotros. A ti te han sostenido y te están sosteniendo, no para que tú digas, bueno, qué bueno. No, es para que tú sostengas a otros. La fe no puede ser fuerte sin el conocimiento, sin entender lo que dice su palabra. Pablo le dice a Timoteo: confírmanos en la fe, sé un puntal en la fe, muéstrale, Timoteo, cómo se vive en la fe. Hermanos, para nosotros hacer eso con nuestro hermano, nosotros necesitamos ser estudiantes de la palabra de Dios. Nosotros debemos tener un conocimiento de la fe para sostener a otro. Ya basta de que nos sostengan a nosotros, y nosotros, ¿cuándo vamos a sostener? Yo hago a mi hermano, pero porque me sostiene. ¿Cuándo tú sostienes a otro? En segundo lugar, Pablo envió a Timoteo para exhortarlos, lo cual denota acudir a su lado, para motivarlos, para hacerle perseverar en la sana doctrina, una vez más, en lo que ya han aprendido, en lo que el Evangelio del Señor Jesucristo se le había predicado. La tarea de Timoteo era ser sólido e inquebrantable el fundamento de la fe de esos hermanos en Tesalónica, de modo que no pudieran perder la confianza, sino más bien estar afirmados en la verdad.
Ahora, la tribulación es parte de nuestra realidad. La tribulación es parte de nuestra realidad. Hermanos queridos, quien nos sostiene es Dios. Dios nos sostiene, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Dios nos sostiene, pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Pedro lo dice de esta manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido por un poco de tiempo, medio de tribulación, Él mismo, Dios, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso es apuntalar. Dios nos apuntala. Pero ¿sabe cuál es el puntal que usa? Tu vida, mi vida, tu testimonio, tu manera de abordar al hermano, cómo tú vives esa verdad y cómo te acercas al hermano para ayudarlo. Es Dios quien lo hace, pero te usa como puntal. Te usa como puntal. La finalidad de Timoteo era que ellos estuvieran tranquilos, que los hermanos estuvieran tranquilos en medio de la tribulación. Tranquilícense, hermanos. Y lo que Pablo está sugiriéndoles es: necesitamos tener una buena teología del sufrimiento. Necesitamos sufrir bien, porque ya lo hemos estudiado, tú y yo vamos a sufrir. Es una realidad. Hermanos, el amor genuino no esconde la realidad. La realidad es que tú y yo estamos en un mundo hostil, que el sufrimiento es parte de nosotros. El sufrimiento para el cristiano no es una elección, no es como que tú lo tomas o lo dejas, no, es una realidad que tú vas a enfrentar, que estás enfrentando o enfrentarás. Recuerde, Pablo le dice a los hermanos en el versículo 3 que a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Versículo 3 dice: porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. ¿Para qué? Para tribulación. Versículo 5, versículo 4, ya Pablo se lo había dicho en el tiempo que él estuvo allí predicando, ya se lo había dicho. Versículo 4, porque también estando con vosotros, cuando era allá, cuando todavía no había sido arrancado de ellos, os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones. No es nada nuevo, ya es algo que ya yo les había dicho, como ha acontecido mis amigos. O sea, ustedes están viviendo lo que realmente es ser un cristiano, no es nada extraño. El sufrimiento es parte de lo que tú y yo debemos pasar. Ahora, nosotros hoy tratamos de huir del dolor. Cristiano, tú no vas a escapar nunca del dolor. No es algo de lo que tú puedas huir. Tú huyes del pecado, del dolor. Lo que debes hacer con el dolor es afrontarlo y sufrir bien. Pastor, sufrir bien, eso está como extraño. Bueno, es bíblico. Y si es bíblico, es verdad. Y si es verdad, yo la voy a abrazar con toda la fuerza que yo pueda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fui llamado? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ok, si Cristo padeció y ese fue el ejemplo que nos dejó, y ahora nos dice que debemos seguir sus pisadas, ¿qué nos toca hacer? Sufrir. No sufrir por nuestra causa. No es sufrir porque yo me porto mal y me están persiguiendo porque me porte mal. No, es sufrir por causa del Evangelio, por causa del amor genuino. Tú debes seguir sus pisadas. Seguir las pisadas de Cristo te llevará a la cruz, que luego resultará en gloria. Todos los caminos para la gloria conducen primero a una cruz. Tú no puedes llegar a la gloria sin atravesar por la cruz. Eso fue una verdad en Cristo y es una verdad para ti y para mí. El siervo no es mayor que su Señor, ni al contrario. Si Él pasa por allí, nos va a tocar. Ay, cuando yo no quiero seguir eso. Bueno, ¿sabe qué? Reniega de Cristo, apártate de su camino, porque lo que vas a hacer aquí en Cristo es sufrir. Pero te echo un cuentico después. ¿Sabe qué pasa con aquellos que no conocen a Cristo y que en
algún momento van a enfrentar a la muerte, van a perder. Van a perder contra la muerte. No van a poder ganar en la muerte. La muerte va a llegar sí o sí. Ahorita, más tarde, mañana, pasado mañana, en 20, 40, 60, 80 años, en 100 años, pero llegará la muerte. Y estando en ese umbral de la muerte, o más bien pasado la muerte, entonces enfrentarás lo que tú trataste de hacer, de huir aquí. Tampoco lo vas a poder evitar, pero vas a sufrir mucho más que lo que has padecido aquí en esta tierra. Dice la Biblia que será un lugar de tormento real. Y que cuando leímos la parábola de Lázaro y el rico, encontramos a Lázaro diciéndole, estoy en tormento, mira a Lázaro que no. Y que vas a recordar que un día se te predicó el Evangelio. Y que querrás salir de ahí para avisarle a quien quiera que tú quieras. Y que no podrás. Y que estarás ahí esperando y confiando, incluso en tu eternidad separado de Dios, confiarás en que Dios enviará a alguien que le predique a tu familia. Y que esa tu familia, tu amigo, tu hermano, en el que estés pensando, pueda reconocer, porque Cristo venga y haga de esa persona una nueva criatura. Porque si no es así, entonces pasará una eternidad sin Él. Sufrir, hay que aprender a sufrir. Primera de Pedro 4:12, miren lo que dice. Primera de Pedro 4:12 y 13 dice: amados, no se sorprendan, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Fuego de prueba que os ha sobrevenido. No es algo liviano, es fuerte. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, versículo 13, sino gozaos. Ok, ya sé qué debo hacer. No sorprenderme de la prueba, porque sé que viene. Ya me ha dicho. Por otra parte, debo gozarme por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vive como Cristo aquí y vivirás, o triunfarás, o reinarás, o disfrutarás de la gloria como Cristo lo está haciendo. Primera de Pedro, más adelante, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice: sed sobrios, o sea, sean razonables, prudentes, estén pendientes, alertas y velad, porque vuestro adversario, el diablo, no es un perrito, no es un cachorro, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual tú y yo, cristianos, debemos resistir en la fe. Pablo estaba pendiente de tus hermanos. ¿Por qué? Por su fe. Él no estaba pendiente de que si le dan un latigazo. No, su fe. Su fe es importante. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos por todo el mundo. Hermanos, esto es algo que no solamente pasas tú, atravesamos tú, o atravesaron los tesalonicenses, los hermanos. Hermanos, ahora mismo hay una página que sigo, de más puertas abiertas, y que nos están hablando y que nos habla de estos misioneros que son invisibilizados, inclusive por nosotros mismos. Estamos más pendientes de la canción de la IA, que estaba buenísima, que de los hermanos misioneros que están en África sufriendo hoy mismo en China. Pastores, el pastor de la iglesia más grande que estaba en China, de la iglesia oculta, que no puede ser la oculta. Hermano, fue preso y hasta ahora no sabemos dónde está. Y hay gente en África que lo están matando por la fe. Tú no tienes ese padecimiento. Gloria a Dios por eso. Pero amas a tus hermanos. Te preocupas por ellos, como a veces pensamos que nuestros hermanos nada más son los que están al lado. Los de todo el mundo. Ay, es que no tengo. Es que los problemas son tremendos. Pablo no estaba pendiente de sus problemas. Le dolía, claro, pero todo tenía su justo lugar. El amor por los hermanos era algo que era evidente, genuino. Debemos saber que Dios usa sufrimientos, hermanos, para hacernos mucho bien. Y es que a veces pensamos que la soberanía de Dios dice, bueno, es que Dios es un ser malo que quiere hacerme mal. No, la Biblia dice que a los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien. Incluso aquellas cosas que para nosotros son malas. Y en este sentido nosotros podemos pensar que Dios usa el mal
para hacernos mucho bien. Que Dios usa el sufrimiento para hacernos mucho bien. Hermanos, en medio del dolor y la aflicción es que nosotros experimentamos momentos de intimidad profunda con Dios. Es cuando estamos al borde de la muerte que nos aferramos a Dios como ninguna otra cosa. Es que se nos olvida todo, perdemos todo. No me importa más nada. De otro modo, yo no tendría ese nivel de intimidad con el Señor. Miren, dos ejemplos voy a ponerle nomás. Dos hombres de Dios, ustedes los conocen. Job sufrió como ninguno, ¿verdad? Pero al final de la vida de Job, miren lo que dice Job. Después de haber visto a Dios en medio del sufrimiento y de ver quién era Dios, él dice: de oídas te había oído, más ahora, después de la aflicción, más ahora veo, o mejor dicho, más ahora mis ojos ven. Antes yo pensaba que él se conocía de ti, pero después de la tribulación, y usted sabe la necesidad que vivió Job, que en medio de usted en medio de cualquiera de esas situaciones, quizás se hubiese renegado de Dios y ya le hubiese dicho: bueno, no, esto es causa de brujería, y se va a la brujería como muchos han hecho, o simplemente le atañen eso al pecado de: no, es que la iglesia donde estoy, o es que yo no estoy haciendo lo que debo hacer, y empezamos a sacar cosas, pero Job dice: no, ese sufrimiento que vino por causa de Dios me hizo ver, en verdad, antes no veía, pero fíjense que Dios dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Y esa definición la da Dios. Y el pueblo y los amigos, cuando están acusando, reafirman esa acusación o esa definición. Y luego Job mismo dice: no, yo pensaba, pero ahora yo entiendo. El otro ejemplo es el salmista, David. No pudiéramos pasar por aflicción sin ver a David y cómo Dios trabajó a David. Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Qué? Bueno. 119, 71. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo que bueno? Bueno, él dice: ¿cómo fue bueno eso? Dice: para que aprendiese tus estatutos. Eso significa, o él está diciendo que a menos de que tú me hubieses humillado, ¿sabes qué? Yo viviera espaldas a tus estatutos. Yo ni los entendía, ni los veía, ni los leía, pero cuando tú me procesaste, ahora los entiendo. Hermanos, el mismo Cristo estando en su hora de sufrimiento, Él expresa esa intimidad y le dice a los discípulos: oren conmigo que mi alma está terrible en el sufrimiento. Y Él va y llora con intensidad. Pablo dice: enviaré a Timoteo para que no se inquiete. Es parte de tu llamado. Él estaba sufriendo, pero le envía a Timoteo. Yo voy a seguir sufriendo, pero yo necesito que ellos estén bien. Cuando no tienes enseñanza sana o una enseñanza sana del sufrimiento, es cuando viene el desánimo y la frustración. Si tú no tienes un conocimiento del sufrimiento como debe ser, o tú no sabes sufrir bien, entonces terminas frustrado, terminas desanimado. Hermano, ¿por qué estás desanimado? Oye, porque he pasado por mucha tribulación. Pero ya voy, debería ser lo contrario. El ánimo, la frustración, la necesidad que estoy viviendo me debe pegar más a Dios, no alejarme de Él. Tú puedes pensar en medio del sufrimiento incluso que Dios te ha desamparado. Y eso es una realidad. Tú y yo podemos pensar en medio del sufrimiento: Dios se olvidó de mí. Dios ya no está conmigo. Nosotros podemos olvidar las promesas de Dios: yo estaré contigo todos los días del mundo, todos los días. Pero en medio de la aflicción, todos nos abandonaron. Dios no está conmigo.
Mira mi necesidad y olvido que es Él mi pastor y que nada me faltará. ¡Ah, qué dolor tan profundo! ¿Por qué me acontece esto a mí? Y olvidamos que es en medio del dolor y el sufrimiento que es que el poder de Dios se perfecciona en ti y en mí. Amar genuinamente. Hermanos, el amor genuino, o la persona que ama genuinamente, se llena de gozo al saber del bienestar de sus hermanos. Yo conozco personas que le da algo por dentro cuando un hermano está creciendo, con bendiciones, y la envidia empieza a crecer. ¿Qué te pasa? Tú eres cristiano, o si eres cristiano, bueno, entonces ¿dónde está el amor por tu hermano? Versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, dice, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Fuimos consolados. Dice el versículo 8, dice, por medio de nuestra fe, el versículo 8 dice, porque ahora vivimos. Wow, ahora es un Pablo diferente. Pablo no sabía nada, envía a Timoteo y ahora se ha cambiado de localidad y Pablo está en Corintio. Y Timoteo alcanza a Pablo en Corintio y llega con la noticia. Pablo, esa gente que está allá, ¿sabe qué? Está firme en la fe. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Está firme en la fe. Hay una obra de amor en esa gente, Pablo. Y la esperanza. La esperanza está puesta donde tiene que estar puesta, en Cristo. En ese regreso futuro de Cristo. Wow. Y Pablo dice, volví a la vida. ¿Ven la intensidad de lo que él acaba de decir hace un momento? No puedo soportarlo más. Lo que estaba diciendo Pablo ahí era: estoy al borde de la muerte. Estoy tan angustiado por esta gente que estoy al borde de la muerte. Y luego, cuando recibe noticias buenas, volví a la vida. El reporte decía que ellos estaban firmes en la fe y en el amor. En medio de las dificultades, ellos se mantuvieron firmes en ese Cristo que habían conocido, en su amor por otros. Hermano, no te escondas detrás de las aflicciones para excusarte o para excusar tu falta de fe. No, es que he estado debilitado en la fe porque es que estoy pasando por muchas aflicciones. No. Tú no estás entendiendo lo que es el cristianismo. Lo que Pablo dice, o Timoteo, el reporte que le trae Timoteo es: en medio de la aflicción, esta gente está firme en la fe. La obra de amor es insuperable. Toda Macedonia habla de ellos. Tienen la esperanza firme. Están en medio de tribulación. Pero temo que muchos de nosotros tomemos como excusa la aflicción para simplemente decir: es que estoy un poquito alejado porque estoy pasando por tribulación. Hermano, y está orando por otros, está amando a su hermano, le ha llamado. No, es que he estado muy necesitado. Bueno, esa aflicción no te lleva a que faltes en tu amor ágape. No. Porque la fe y el amor se robustecen en medio de la aflicción. Pensemos en el fuego y que la fe y el amor sean esa estopa que se prende muy rápido. ¿Y sabe qué pasa cuando viene la aflicción? El fuego se enciende, pero no se consume. Se enciende. En medio de la aflicción es cuando tu fe es o debe ser mucho más fuerte y tu amor por tu hermano debe mostrarse más. Es lo que vemos en el reporte que trae Timoteo. Además dice una cosa que es interesante. Dice Timoteo, Pablo, están firmes en la fe, están obrando en amor y están en la esperanza de tener que dar. Pero luego da una cosita más. Pablo,
nos recuerdan con cariño. Recuerden ese momento que Pablo no sabía qué iba a pasar y que si mandaba a Timoteo podría encontrar una iglesia hostil que arremetiera contra Timoteo. No, te equivocaste, que sabes que pensar. No, esa gente nos añora, quieren vernos tanto como tú y como nosotros a él. ¿Ven cómo el amor cristiano realmente funciona? Pablo tenía ese amor genuino, pero eso no escapaba de lo que sentía la iglesia también. La iglesia añoraba ver también a Pablo. Y aunque estaban en dos contextos diferentes, sufriendo cada uno en particular, y no había un correo, no había nada para poder alentarse, el sentimiento estaba. Tienen el mismo deseo. Y es interesante que Pablo, al escuchar esto, dice: he vuelto a la vida. ¿Amas a tu hermano de esa manera? Como dirían los memes por ahí, si no es así, no quiero nada. Si no me ama así, no quiero nada. Hermanos, nosotros debemos vernos como lo que somos, hermanos en la fe. Debemos añorarnos. Pablo entendía que eso estaba ocurriendo, y yo entiendo, después de leer la carta, que la razón por la cual la iglesia estaba así fue por una. O, entre muchas, yo puedo ver una, y ya lo vimos también. En el capítulo 2, versículo 13, Pablo dice que ellos recibieron la palabra de Dios como lo que es en verdad. ¿Saben qué pasa con nuestro amor? Es que a veces no vemos la palabra como lo que es en verdad. Simplemente lo vemos como, en la Biblia. Es la parte religiosa de mi vida. Lo hago como parte de ser un buen ciudadano. O simplemente lo veo como algo como, ¿saben qué? Si hago esto, no voy al infierno. Ok, entonces tengo que hacer esto. Bueno, así no funciona. Así no funciona. El creyente entiende quién es Dios, sabe qué es su palabra, y en medio de la aflicción se mantiene firme en la fe y ama a su hermano. La semana pasada le dije que me alegro cuando yo veo a hermanos crecer. Hoy les digo que me alegro también cuando los veo caminar con el Señor bien, cuando los veo que están creciendo, y me da tristeza, por otro lado, cuando la fe de algunos de ustedes tambalean. Me da tristeza. Y Dios sabe, Dios es mi testigo. Yo no estoy tratando de decir nada que no sea verdad. Y la pregunta para ti es: ¿cómo sientes cuando no sabes de tu hermano? O cuando sabes que tu hermano está pasando por alguna necesidad. Esa es la pregunta para que tú hagas tu introspección. Pidamos, hermanos, en oración que nos enseñe a sufrir bien, a amar a nuestro hermano, a animar a nuestro hermano, a confirmar a otros que estén pasando en aflicción. No importa si tú estás pasando por una aflicción, sino que en medio de tu aflicción tú puedas también pensar en otros, y los dos se mantengan firmes en la fe y se confirmen unos a otros, que sean un puntal de un puntal. Pidamos a Dios que nos dé la gracia de llorar con los que lloran y gozarnos genuinamente con los que están creciendo en todo amor. Danos la gracia, Señor, danos el amor. Ahora, ¿qué significa eso? Una oración, yo sé que depende de ti, Dios. Ahora nos toca a nosotros trabajar como si dependiera de ti. No solamente pidamos a Dios. Ya Dios nos dice: ok, ya lo tengo presente, ahora tú haz lo que te digo yo. Ve y ama entrañablemente. Vamos a ver.